Muy bien, vamos a comenzar. Ya. Ya tenemos a una gran cantidad de personas conectadas. Vamos a comenzar a grabar. Ya estamos grabando, muy bien. Eh, Patricio ya comenzó, excelente. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Bueno, muy buenas tardes desde Chile, de Santiago de Chile. Les saludamos fraternalmente y damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de conversatorios Masculinidades y Sexualidades en Deconstrucción, organizado por el Grupo de Investigación Género y Sexualidades en el contexto de diversidades culturales, GENSEX, y la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile. En este día tan significativo para nuestra América, queremos invitarles a dialogar y reflexionar en torno a las masculinidades y sus diferentes perspectivas desde un contexto latinoamericano. Para ello hemos invitado a investigadoras e investigadores que nos presentarán sus trabajos y propuestas críticas en torno a las deconstrucciones de lo masculino y las sexualidades. Continuando con el esquema que ya hemos comenzado anteriormente en la primera sesión de este conversatorio, invitaremos a presentar sus trabajos a la doctoranda Clara Cuevas, del Colegio de México, al doctor Óscar Laguna, del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, y a tres de las integrantes del Grupo de Investigación Género y Sexualidades en Contextos de Diversidades Culturales GENSEX, Claudia Flores, Lorena Basualto y Sonia Brito. Queremos agradecer la presencia de ustedes la tarde de hoy, a las autoridades de la universidad, académicas, académicos, estudiantes, egresados, egresadas y personas interesadas en esta temática. Para comenzar esta segunda jornada, invitamos al magíster Rodrigo Inatsu Jiménez, director de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile en su sede de Santiago, que nos dirija un saludo inicial para comenzar esta jornada. Muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, solo para saludar formalmente, a pesar de que ya lo habíamos hecho en esta breve conversación preliminar, saludarlos y saludarles, agradeciendo que hayan hecho un espacio en sus agendas para poder sumarse a este espacio que a juicio de nuestra carrera y de GENSEX, el grupo de investigación en sexualidades, que también depende de nuestra carrera, es un espacio tan importante y nutricio, ¿no? Así es que les saludo muy cordialmente y, por supuesto, agradezco al doctor Óscar Laguna y a la doctoranda Clara Cuevas, ambos de México, un país tan importante y significativo para muchos de nosotros, me incluyo, que han hecho también un espacio en sus agendas para compartir sus reflexiones, sus miradas, sus investigaciones en estos temas. Así es que muchas gracias y bueno, destacar a GENSEX, al propio grupo que organiza este conversatorio, porque hoy también serán parte de este espacio de manera activa con algunas ideas y algunas presentaciones. Muchas gracias, eh, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias al director Rodrigo Inatsu. Y me gustaría comentarles la organización de las presentaciones y posterior debate. Cada expositor o expositora tendrá destinado un tiempo total de 15 minutos para su presentación. Y una vez finalizadas las exposiciones, se abrirá un espacio para el debate a través de las preguntas que ustedes pueden registrar en el chat de esta misma reunión o solicitando la palabra en el momento que corresponde, que será el final de las presentaciones. Para comenzar, agradeceríamos además que puedan silenciar sus micrófonos y cuando los presentadores y presentadoras estén dando su conferencia, por favor apagar sus cámaras. Muy bien, comenzaremos con la presentación de Clara Cuevas. Ella es doctoranda en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, Colmex. Es magíster en Historia por la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, y a lo largo de su trayectoria ha incursionado en el estudio de las relaciones entre memoria, cuerpo, tecnología y violencia. Actualmente, en su tesis de doctorado, analiza las tensiones políticas, sociales y económicas en torno a la venta de sangre en México, desde la institucionalización de los bancos de sangre
hasta el inicio de la epidemia de VIH. Es autora de artículos y capítulos de libros, y sus áreas de interés son bioeconomía, América Latina, política, sexualidad y violencia. Así que damos el paso a Clara Cuevas para que pueda hacer su presentación. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer por la invitación, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Aclaro que hablo desde México, pero soy de Brasil. Estoy haciendo mi doctorado aquí en el colegio desde el 2017 y he empezado esa tesis sobre los bancos de sangre y voy a presentarles un pedacito hoy, muy chiquito, y a ver cómo presento esto. A ver, ustedes me avisan si ven la pantalla. Sí, vemos tu pantalla, Clara. Bueno. Muy bien, antes de empezar, quisiera aclarar dos cosas muy importantes, porque en estos tiempos uno nunca sabe, ¿no? La historia que cuento es una historia anterior a la que estamos acostumbrados, ¿no? Que es de una vida de personas con VIH que tienen acceso a los antirretrovirales, y también un periodo en que se empieza a institucionalizar el uso, pues, de pruebas de sangre, ¿no? Para el VIH. Entonces, lo primero que quiero decir es que hoy es seguro donar sangre, donen sangre, es importante, ¿sí? Y lo segundo es lo mismo de la cuestión del VIH, ¿no? Yo estudio la primera década de la pandemia, que fue una década brutal, muy violenta, ¿no? El virus fue terrible contra las personas que se infectaron en ese periodo justamente, y ahora con el COVID queda más claro eso, ¿no? Por la falta, pues, de tratamiento, la ignorancia de la gente, por las formas de transmisión y todo eso. Entonces, nomás para que no piensen que esto es hoy, ¿no? Eso es un periodo anterior, ¿no? Yo he elegido hablar hoy sobre los vendedores de sangre. Y antes de empezar, también me parece importante pensar el modelo de captación de sangre que tenemos en México, ¿no? Hoy este es un modelo del Estado, ¿no? Desde el 87 está prohibida la venta de sangre en México, pero a lo largo del siglo XX, que es lo que yo estudio, la sangre comercial fue muy importante para poder abastecer los bancos de sangre y de hemoderivados de materia prima para la industria farmacéutica también en México y en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Les traje aquí unos cartelitos de campañas de donación de sangre. En la pandemia, ya no sé si habla en pasado, en presente, la pandemia. En México todavía es presente, pero ya estamos aquí con todo abierto, entonces ya no sé. Voy a hablar en presente y en pasado. Pero por la pandemia ha bajado mucho la captación, la gente paró de donar sangre durante ese periodo de crisis sanitaria, ¿no? Y el plasma me llamó la atención, y no solo en México, vi que en Bolivia también, si no me equivoco, han utilizado plasma, en Brasil también, para poder hacer pruebas, ¿no? De tratamiento contra el COVID. Entonces la idea es agarrar el plasma de una persona que está infectada y usar esos anticuerpos en una persona que está más grave, ¿no? Para poder ver si el cuerpo reacciona, ¿no? Y todo eso todavía está en análisis, no les podía decir en relación al coronavirus cómo funciona, ¿no? Les traje unos cartelitos también de la década de 70. Son cartelitos de campañas de donación en que van creando la idea de una sangre segura, de una sangre buena, de una sangre necesaria, humana. No es interesante eso, porque la sangre es un tejido, pues es una parte del cuerpo, ¿no? Y vamos agregando un valor a esa sangre. Y claro, desde el 19, desde el siglo XVIII, podemos ver cómo la sangre va cambiando de valor, ¿no? Pero en el siglo XX, a partir de la década, hay donaciones desde los años 20 más o menos, pero como una campaña nacional, el Pronadosa, empieza en 74, ¿no? En México. Entonces, de a poco vamos creando esa idea de una sangre buena, ¿no? La sangre como sinónimo de vida, ¿no?
Aquí dice, la sangre es vida, alguien vive siempre que alguien dona, ¿no? Al donar sangre, al donar tu sangre, en cualquier hora se salva una vida. Entonces, la persona que dona sangre de forma voluntaria, que también decimos de forma altruista, es una persona altruista, humana, ¿no? Una persona con valores éticos importantes. Esa es la idea. Y nosotros compramos mucho eso también, ¿no? Alguien necesita de ti, ayúdalo. Lo que hagas por un hermano, lo harás por mí. Y claro, los afiches tienen diferentes discursos porque quieren afectar a poblaciones diferentes, ¿no? Religiosos, deportistas, trabajadores del Estado, ¿no? Entonces es interesante porque hay esa idea de una sangre buena que vamos construyendo, ¿no? Y esa sangre buena, ella es voluntaria, ella es altruista. Hasta les traje un diplomita que se regalaba, no sé si se regala hoy todavía, pero se regalaba a la gente que donaba sangre con frecuencia, ¿no? De socio humanitario, ¿no? ¿Y por qué les traje eso? Porque eso contrasta un poquito con, bueno, un poquito no, contrasta completamente con la idea de la sangre comercial, la sangre de vendedores que acudían a vender sangre varias veces al mes para poder tener un ingreso extra, ¿no? Entonces, para dibujar esa población, es una población generalmente masculina, proveniente de clases de bajos recursos económicos, que acudían, como les digo, yo tengo casos hasta 20 veces al mes, ¿no? Y eso era posible, ¿por qué? Porque más que la sangre se donaba el plasma, que es la parte amarillita de la sangre donde están los anticuerpos y todo eso, ¿no? Entonces, no sé si alguien ya hizo plasmaféresis aquí, pero ese es el proceso de sacar la sangre, pasarla por una centrífuga, después de sacar esa parte amarillita del plasma, vuelve la sangre, la parte rojita de la sangre, ¿no? Para el cuerpo. Entonces, por eso podían donar muchas veces. Y por la iatrogenía, ¿no? Por las fallas ahí de los flebotomistas, de los médicos, muchas veces esa sangre estaba infectada, ¿no? No se hacían las pruebas. Era algo muy complicado de controlar, pues, ¿no? Y por eso se dice donación remunerada, parece una contradicción, ¿no? Pero esos son los donadores remunerados. Entonces tenemos por un lado esa ficción ahí de una moral, ¿no? Sobre la sangre que es donada de forma altruista, voluntaria, y esa otra sangre de la población de menos ingresos que tiene necesidad económica de vender sangre, ¿no? Entonces, gran parte de la sangre utilizada era proveniente de esos donadores, ¿no? Claro, por la cantidad de sangre que recibían, la pasaban muy mal, ¿no? Porque cuando recibían contaminada por ejemplo, en relación al VIH, que después voy a hablar un poquito, si ustedes quieren, después hablamos más, la sobrevida después del diagnóstico era de 9 meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi tesis ahora, está muy difícil encontrar vendedores vivos, porque aparte de los impactos de la infección, tampoco tuvieron acceso a tratamiento de calidad, ¿no? Entonces es complicado. Y aquí les traje un poquito, porque ¿cuál es el problema? Esa mercantilización de la sangre está presente tanto en los bancos públicos como privados, ¿no? Entonces les traje aquí unos anuncios del IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, en que solicitan donadores de sangre y se dice aquí abajito, ¿no? Se retribuirá económicamente a los donadores. Y hay varios de eso en los periódicos, ¿no? La gente acudía y recibía ahí sus pesitos también y en general muy poco por eso, ¿no? Entonces esa idea de, hay esa ficción de sangre buena y sangre mala, pero a la vez dentro del mercado todo se mezcla. Incluso es hasta hoy, ¿no? Pues si en un hospital no hay sangre de un tipo, compran de un lado, compran de otro lado, ¿no? Entonces, todo para mantener ahí el abasto. Yo he encontrado muchas denuncias de contaminación en bancos de sangre, sobre todo en la década de 60 y 70, en relación a la hepatitis y a la malaria también, personas que se infectaron con malaria, ¿no? Y en los 80 la gran novedad va a ser el VIH, porque si las autoridades dejaron pasar esa sangre contaminada a lo largo de esas décadas como un problema menor,
con el VIH ya no hubo caso, ¿no? Y eso no pasó solo en México, pasó en Sudáfrica, en China. China es el país con más víctimas de ese tipo de contaminación por donación sanguínea, ¿no? Por uso de agujas reutilizadas, contaminadas, en fin. Y con el VIH veo que esa idea de sangre buena, sangre como sinónimo de vida, cambia, y a partir de ahí la sangre es sinónimo de muerte, ¿no? Entonces la gente simplemente empieza a huir, ¿no? A alejarse de esa idea de donar sangre, de recibir sangre, ¿no? Entonces hay una crisis de abasto precisamente por culpa de la epidemia de VIH, y con eso aumenta todavía lo estoy elaborando, ¿no? Pero es un tipo de racismo, precisamente, porque es como si hubiera una nueva sangre, un nuevo tipo. Está el tipo A, B, negativo, positivo, y la sangre sidosa, ¿no? Entonces, se profundiza ese prejuicio que ya sentían los vendedores de sangre por su condición económica, se profundiza, y ahí empiezan a aparecer un grupo que es el que más conocemos, que son las personas trans y homosexuales también, ¿no? Que son víctimas de ese prejuicio. Les traje aquí unos spots de Conacida, de las campañas contra, alertando a la población de la posibilidad de recibir por transfusión, ¿no? Y también algunos anuncios de periódicos, también en esa época, del 88, ¿no? El primer caso aquí va a ser registrado en el 83. Del 85 ahí empiezan a acceder a tecnologías de prueba más específicas, ¿no? ¿Y qué pasa? Con los vendedores de sangre, todo eso se va mezclando, ¿no? Yo siento que ellos son una población en su mayoría masculina que no fue colocada en esa historiografía que tenemos sobre el VIH, ¿no? Y recibieron pues el prejuicio también, pero claro, no tanto como los grupos de homosexuales y personas trans también, ¿no? Yo entiendo, yo les presenté ahora rápidamente como ficciones, ¿no? Ficciones que se crearon a partir de ese tejido que todos tenemos ahí, de buena sangre, de mala sangre, sangre contaminante, ¿no? Hasta... Y eso me hace pensar mucho en la homofobia que tenemos hoy, porque yo siento que es importante entenderla a partir de la epidemia de VIH. Cuando empezó la epidemia, los conservadores todos empezaron a aprovechar eso para, ¿no? Ahora pudimos ver un poco con los orientales, ¿no? Con el coronavirus. Pero entiendo que esas ficciones funcionan, ¿no? Para pensar la historia de la pandemia. Los grupos afectados, ¿no? Pero a la vez siento que esas ficciones nos obstaculizan un poco la mirada en relación a la historia del virus, porque una cosa es la historia del propio virus, ¿no? Cómo se va mutando, cómo vamos desarrollando armas, ¿no? Municiones, como a la gente le gusta esa metáfora de la guerra contra los virus, contra la enfermedad, ¿no? Y otra es la historia cultural de esos grupos y cómo se sufrió eso en términos de prejuicio. Y aquí les traje ya para ir cerrando, porque creo que tengo poquito tiempo, esa cadena de la economía de hemoderivados, ¿no? En que en una primera punta está el donador de sangre, que no importa en realidad en términos de contaminación si es voluntario o remunerado, lo necesario es la prueba, ¿no? Poder garantizar una sangre buena, una sangre mala, ¿no? El fraccionamiento de esa sangre para crear anticuerpos, el factor 8, que es un factor coagulante para la gente que sufre hemofilia, ¿no? Y la venta de esos hemoderivados para la industria farmacéutica, porque es con esos productos que se arman varios medicamentos, vacunas, ¿no? Y en esa época la vacuna de la hepatitis B, precisamente. Y quiero cerrar con una pregunta nomás, que fue muy presente en la primera historiografía del VIH, que es ¿por qué a los homosexuales primero? ¿O por qué
¿Por qué fue más grave? ¿Por qué ahí, no? ¿Por qué vemos así? Y hoy tenemos algunas pistas de que tiene que ver precisamente con esa cadena, porque los primeros grupos que hicieron pruebas de vacunas contra la hepatitis B, fueron grupos homosexuales de San Francisco, de Nueva York, ¿no? De las ciudades en Estados Unidos donde empezaron los primeros brotes de VIH. Entonces, una hipótesis que podemos empezar a plantear es de que esas vacunas ya estaban contaminadas con VIH antes, ¿no? En los Estados Unidos el primer caso es registrado en el 81 y estas pruebas empiezan en el 78, 77. Entonces, mi idea es presentar un poco ese sistema para comprender la pandemia de VIH, ¿no? Más allá de pensar los impactos en poblaciones vulnerables, pensar cómo nuestra concepción de sangre buena, sangre mala, todo eso va invisibilizando el sistema, pues, sistema económico que utiliza esa sangre y que promueve, pues, la contaminación, ¿no? Promovió la contaminación, ¿no? Creo que haremos 15 minutos. Así Gracias. es. Y quedo abierta a preguntas. Muchísimas gracias, Clara. Fueron exactamente 15 minutos, así que agradecemos también el tiempo dedicado. Y además, muy interesante presentación. Pues bien, vamos a continuar con el trabajo de nuestro siguiente expositor, el doctor Óscar Laguna Maqueda. Óscar es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, bajo la línea de investigación Mujer y Relaciones de Género. A partir de su investigación doctoral, publicó el libro Vivir a Contracorriente, Arreglos Parentales de Varones Gay de la Ciudad de México. Realizó una investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Culturales, Museo de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali. Durante esa estancia estudió masculinidades de bailarines heterosexuales que bailan y se desnudan para otros hombres. Es autor de libros, artículos y guías sobre los temas descritos, junto con haber realizado docencia en masculinidades en la Universidad Pedagógica Nacional y ha trabajado en diferentes instituciones de la Administración Pública Mexicana. Actualmente se desempeña en el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Agradecemos la presencia de Óscar y damos el paso para su presentación. Muchas gracias, qué amable, y gracias por su presencia. Gracias a Clara, se me hizo muy interesante su presentación, y bueno, ya no, nada más déjenme, comparto mi pantalla, porque es de la presentación del día de hoy. Espérenme que me está mostrando. De hecho, no me muestra mi pantalla que les quiero mostrar. Un pequeño problema. Espérenme. Bueno, como dice la ley de Murphy, cuando tiene algo que fallar, falla, y no quiere presentar el PowerPoint. En el último de los casos no es tan grave, porque les puedo comentar, es un PowerPoint muy breve. Ya lo puedo ver. ¿Sí lo pueden ver? Ahí lo podemos ver. Excelente. Gracias. Sí, sí, sí. Ahora sí. Miren, la ponencia del día de hoy se llama Hombres gays entre los desplazamientos y la producción del modelo de masculinidad hegemónica. El día de hoy quiero comentarles que unidos la investigación doctoral y la postdoctoral. Básicamente yo me enfoco a estudiar hombres que se encuentran en los límites de la heteronormatividad, del heterosexismo y de los distintos vectores de poder que se utilizan para diferenciar y excluir a determinados grupos. Estudio masculinidades porque trabajo en la administración pública y desde hace años me di cuenta que al momento de trabajar en el Instituto Nacional de las Mujeres de México,
la gran mayoría de quienes son los arquitectos de las políticas y actualmente siguen siendo. Entonces, cuando íbamos a proponerles que mejoraran las condiciones laborales de las mujeres o que incorporaran la perspectiva de género en políticas y presupuestos públicos, simplemente decían pues que eso era cosa de mujeres, que la situación siempre había sido así y que no era necesario cambiarla, por lo tanto. Entonces lo que hice, decidí fue dedicarme a estudiar las masculinidades, pero aquellas masculinidades que cambiaran, porque la masculinidad tradicional se modifica, pero muy lentamente. Entonces de aquí surge esta idea. La investigación doctoral la realicé entre padres gay para identificar cómo accedían a la paternidad, cómo construían su idea de hombre y su idea de padre, porque la idea de ser un hombre gay y un padre son como antagónicas, por lo menos en el discurso en México, y me interesaba mucho saber qué cambiaba, qué continuaba. En cuanto a la investigación postdoctoral, también me enfoqué a otro tipo de masculinidades, pero en este caso de hombres heterosexuales que bailan y se desnudan para hombres gay. Indirectamente estudié a la clientela, que eran estos hombres gay que cuentan con recursos y van a los bares donde bailan los strippers. Entonces, para ambas investigaciones realicé investigación en mero bibliográfica, observación participante y entrevistas focalizadas. La investigación doctoral solo me enfoqué a padres gay en la Ciudad de México, mientras que para el estudio de la vida y masculinidades de los hombres, de los strippers, fue en Puerto Vallarta, en Mexicali, Tijuana, Ciudad de México, Campeche y Mérida. Básicamente las ciudades que he marcado aquí con estrellitas, que procuré que fueran como representativas. Puerto Vallarta es un destino turístico que se ha caracterizado en los últimos años, donde acude gran número de hombres a buscar hombres. Hay una cultura de la diversidad sexual muy amplia ya y el mercado sexual en esa ciudad es importante. Los objetivos del día de hoy son analizar las diversas fluctuaciones en la expresión del género y la homofobia entre hombres gay, señalar los deseos de aceptación y de pertenencia, reconocimientos de sus deseos entre estos varones, describir la reproducción de algunas prácticas discriminatorias y de exclusión asociadas a la masculinidad hegemónica que se inserta en la cultura de género imperante y señalar algunas prácticas que cuestionan y se desapegan de los mandatos de masculinidad hegemónica. La hipótesis, debido a su preferencia sexual, los hombres gays han sido excluidos del concierto social. Ellos afrontan la homofobia y discriminación. No obstante, su deseo de pertenencia e inclusión los hace dar continuidad a prácticas asociadas a la masculinidad hegemónica. Solamente cuando una situación les hace reconocer dicha continuidad, desarrollan prácticas que pueden desestabilizar la construcción tradicional del género de los hombres. Yo considero que estos sujetos, bueno, en general hay una construcción y una exclusión de los sujetos. Por un lado, esta cultura de género que retomo la definición de Elsa Muñiz, que dice, ella más que un orden, como dice Connell, o un régimen, ella habla de una cultura de género que es muchísimo más amplia y que se vincula a todas las áreas de la vida donde nosotros nos desarrollamos. E impacta en la economía, en la educación, en las relaciones interpersonales y en los distintos vectores de poder, como son la clase, la raza o la homofobia. Todo esto va construyendo a los sujetos a través de la socialización que todos conocemos, del proceso de generización, es decir, cuando nosotros aprendemos si somos un hombre o una mujer, a partir de que son visibles si tienen un pene o una vagina, se hace este proceso de generización que está muy asociado a la socialización y también el proceso de homofobización, es decir, cuando nosotros aprendemos a ser homófobos y a reconocer a quienes son distintos a partir de que tienen una expresión sexual distinta y que no está acorde a la heteronormatividad y el heterosexismo. Como les decía, los vectores de poder, homofobia, clase, etnia y raza, se encargan de modelar a la persona, pero a su vez, al moldearla, se produce entre ellos mismos. Es decir, son la expresión del poder en las personas,
si bien no existen materialmente antes de que la persona los materialice e inscriba en su cuerpo, son lo suficientemente evidentes como para reproducirlos y mostrarlos, de tal persona que la persona pueda ser reconocida como parte de un grupo o pueda ser excluida. La homofobia, de acuerdo a Guillermo Núñez, la considero el temor, la ansiedad, el miedo al homoerotismo, hacia el deseo y el placer erótico con personas del mismo sexo. La homofobia es la práctica socialmente regulada y avalada que expresa ese miedo y ansiedad con violencia, una ansiedad que previamente ha sido creada en un proceso de socialización y que es al que nombré homofobización, como les comentaba. Nosotros, cuando somos niños, aprendemos si somos niño o niña, aprendemos quién es un hombre, quién es una mujer, pero también aprendemos a rechazar a quienes no se vinculan a las normas de género y los han denominado como sujetos abyectos. Entonces, ¿quién es el sujeto abyecto? Podrían ser todas las personas que se incorporan dentro de los colectivos de la diversidad sexual y afectiva, y se puede identificar porque son invisibles. Básicamente la sociedad les ha quitado la posibilidad de ser vistas sus necesidades de su diferencia. Se consideran que son destructores de la sociedad, destructores de la familia. Recordemos que muchos de los discursos de la iglesia y de los grupos de ultraderecha es que las personas de la diversidad sexual, ya sea hombres gays, mujeres lesbianas, personas trans, desean destruir a la familia y también son infravalorados y excluidos. Se les ha quitado completamente la voz, es decir, no se les permite que hablen para decir qué es lo que requieren o cómo se pueden incorporar a la sociedad. Y recientemente hemos identificado que hay una sanitización. ¿Qué quiere decir esto? Que antes se les consideraba enfermos, pero a partir de que la homofobia ya no es considerada desde mayo de 1990 como una enfermedad, simplemente ha habido como un cambio en la forma de expresarse. Ya la sociedad dice, bueno, te acepto como gay, pero no te acepto como maricón. Estas son las dos imágenes que pueden identificar de cómo la sociedad ha sanitizado a las personas que se les denomina maricones o en México jotos. Así, de esta forma, con todos esos vectores de poder, se construye al homófobo, es decir, como una persona que es el vigilante de la masculinidad, es el juez de uno mismo, pero también es juez de otros hombres. Es alguien que es capaz de hacer justicia. Es decir, muchas veces hemos escuchado que los hombres homosexuales son violentados porque es esta idea de que el que no es homosexual, el que no es gay, puede golpear o violentar a otras personas, verbalmente o de otra manera, porque ellos son los vigilantes de la masculinidad. Y además se educa a distinguir entre quién cumple la regla y quién la transgrede. ¿Cuál es el problema? Que esta construcción del homófobo es anterior muchas veces a que la persona identifique que es distinta, que es homosexual o que es gay. Entonces, por eso podemos identificar que hay muchos gays que son profundamente homófobos por esto, porque porque aprendieron a ser homófobos antes de darse cuenta que ellos son los que iban a ser excluidos y violentados. O si se dieron cuenta, simplemente para ser parte de un grupo tenían que reproducir esos valores y esas prácticas que eran aprendidas desde que eran niños. Sin embargo, al estudiar a estos grupos, tanto a padres como a los hombres gay que acuden a estos bares, identifiqué que tanto el espacio permite que haya determinadas transgresiones. En este caso, los hogares gays y los bares donde trabajan los desnudistas favorecen la transgresión de la expresión de género y también favorecen que no se reproduzcan como la hemos aprendido. De hecho, en esos espacios, los hombres bailan y se desnudan al ritmo de la música, y en este caso para varones homosexuales, bisexuales o simplemente curiosos. La aparición de esos espacios permitió que los varones homosexuales pudieran, además de reunirse, visibilizarse, expresar sus deseos, y con ello trastocaron el pensamiento heterosexual que nos comenta Monique Wittig y obligaron el desplazamiento de ciertas prácticas y políticas homofóbicas. Es decir,
Ya no se violenta al hombre homosexual porque es el que tiene el dinero, es el que decide a quién le quiere pagar un baile privado, a quién no, y eso cambia completamente las relaciones de poder en esos lugares. Lo mismo ocurre con las familias de hombres gays, se educan de manera distinta, de tal forma que la homofobia no les afecte, aunque en ocasiones pueden reproducir prácticas homofóbicas. Por ejemplo, entrevisté a unos padres que me decían que ellos evitaban que su hijo tuviera algún tipo de feminidad, entonces los llevaban al fútbol, a cualquier tipo de deporte que fuera profundamente masculino, y que ellos eran los principales vigilantes de la masculinidad de su hijo. De hecho, uno de los padres que entrevisté me dijo, fuimos profundamente violentos y no nos dimos cuenta hasta mucho tiempo después. Pero ¿por qué se pueden desarrollar estas transformaciones? Porque esto pueden ser considerados espacios liminales de acuerdo a lo que dice Victor Turner. Los atributos de la liminalidad o persona liminal, es decir, gente umbral, son necesariamente ambiguos, ya que esta condición y estas personas eluden o se deslizan a través de la red de clasificaciones que normalmente ubican los estados y las posiciones en los espacios culturales. Las entidades liminales no están ni aquí ni allá, se ubican en medio, entre las posiciones asignadas y dispuestas por la ley, la costumbre, la convención y el ceremonial. De hecho, podríamos decir que están en los intersticios de la heteronormatividad. Al momento de analizar tanto a padres gays como a los clientes que acuden a los bares, pude encontrar algunas continuidades de esta construcción de género que conocemos en estos espacios. Primero, hay una reformulación de las jerarquías de valoración entre masculinidades valiosas y aquellas que no lo son. Sobre todo los clientes, ellos definen qué varón que está bailando para ellos se acerca al ideal de masculinidad, con lo que reproducen completamente el modelo de masculinidad hegemónico. Ellos, aparte al poder definir a quién quieren que los toquen, pueden rechazar a aquellos que no les gustan o a aquellos que tienen algún rasgo femenino. Aparte, hay una nueva definición de marcas de valoración sustentadas en estos atributos vinculados a las relaciones de poder. Hay un ejercicio de poder y una minusvaloración de los símbolos femeninos. Hay una diferenciación del otro, de yo que tengo dinero para pagarte y tú que tienes que bailar para mí. Hay una reproducción inconsciente, como le decía, en los padres gay, o consciente de la homofobia. Pueden aceptar o rechazar a los bailarines conscientemente porque no se acercan al modelo ideal de masculinidad. Hay una jerarquización con respecto a este modelo ideal. Y sobre todo hay una falta de crítica. Usualmente entre los hombres no se critica por qué se educa a los hombres de manera violenta o por qué son así. Y lo mismo ocurre con ellos. No hay una crítica de este modelo ideal y desarrollan determinadas violencias, las cuales no necesariamente son físicas. Puede ser simplemente rechazar o no darle dinero a algún bailarín. Entre los desplazamientos en estos espacios, tanto hogares como los bares, hay una transformación de la homofobia institucional. Hay cosas que sí reproducen, pero hay cosas que no. Hay una limitación de la homofobia personal en el sentido que pueden agredir a otros, pero no a su grupo de amigos. Hay una transgresión de las prácticas valoradas del pensamiento heterosexual. Ahí permiten visibilizar los deseos de los sujetos, en este caso de los padres gay, el deseo de ser padres, y en el de los hombres gay que acuden a bares, el deseo de que se complazcan sus deseos, que durante mucho tiempo se consideraron abyectos. Se les devuelve la voz y se modifican las jerarquías de valoración de las masculinidades, además que hay una reelaboración de las marcas de prestigio. Pero ¿por qué se modifican? ¿Por qué se pueden realizar estas modificaciones? Primero, porque usualmente esos lugares están lejos del escrutinio público, son espacios que permiten la transgresión temporal de las normas, y propician que las personas excluidas puedan definir lo que desean. Y se configuran nuevas culturas, que como comenta Becker, cuando las personas transgreden las normas, tienen la oportunidad de interactuar con otros como ellos. Suelen desarrollar una cultura propia en torno a los problemas que surgen de la diferencia entre el modo en que ellos mismos definen lo que hacen y el modo en que otros lo definen dentro de la sociedad.
Dentro de lo que identifiqué, retomé la pirámide de Maslow, porque la idea de seguridad, reconocimiento y afiliación eran muy importantes. Estas personas quieren ser parte de la sociedad y reproducen lo que conocieron. Entonces, hay algunas pequeñas modificaciones dentro de su expresión de la masculinidad que les hace reproducirlas, pero hay ciertos quiebres que son identificables. Algunos de los hallazgos, y ya con esto casi termino, me faltan 2 láminas más, en ciertos espacios físicos o simbólicos se permiten determinadas transgresiones, siempre y cuando no desaparezcan las jerarquías, el ejercicio de poder y la exclusión. La homofobia no desaparece, sino que se modifica y amolda de acuerdo a los requerimientos de los espacios sociales, se vuelve líquida. La masculinidad se amolda a los requerimientos del trabajo, debido a que se considera que no hay impacto posterior en la vida de los bailarines. ¿Qué nos dicen estos hallazgos? Que dado que somos socializados, generizados y homofobizados desde una edad muy temprana, se toman las cuestiones asociadas a la violencia y exclusión como naturales o intrínsecas a los varones, que es necesario que haya un motor muy frecuente externo para que haya una modificación profunda de las expresiones y materialización de la masculinidad, y si no hay dicho motor, los varones simplemente reproducen los valores, construcciones y prácticas que conocen asociadas al género. Y con esto termino y disculpen que me haya alargado un poco más. Gracias. Y un momento, dejo de compartir. Ahora sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Agradecemos la presentación del doctor Laguna y les recuerdo que pueden registrar sus preguntas y comentarios a través del chat, o al final de todas las presentaciones vamos a dejar el espacio para que puedan solicitar la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pasamos a la última presentación de la tarde de hoy, que representa al Grupo de Investigación Género y Sexualidades en Contextos de Diversidades Culturales de la Universidad Autónoma de Chile. En esta oportunidad contamos con la presencia de 3 de sus integrantes. Presento a Claudia Flores Rivas, ella es magíster en Administración de la Universidad de Chile, trabajadora social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, con amplia experiencia en materias relacionadas a la dirección de organizaciones sociales, de la diversidad sexual y en docencia en educación superior en áreas disciplinares del trabajo social y gestión organizacional. Desde el año 2017 ha estado a cargo de la coordinación de las prácticas profesionales de trabajo social de la Universidad Autónoma de Chile, y desde el año 2020 es investigadora del grupo de investigación GenSex. También nos acompaña Lorena Basualto Porra. Ella es doctoranda en Teología Práctica de la Universidad Pontificia de Salamanca, España, magíster en Educación por la Universidad Andrés Bello en Chile, magíster en Teología Dogmática de la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciada en Ciencias Religiosas y profesora de Religión y Moral de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Actualmente se desarrolla como académica en el Instituto Teológico Egidio Viganó de la Universidad Católica Silva Enríquez de Santiago de Chile e investigadora del grupo de investigación GenSex. Y la doctora Sonarito Rodríguez, doctora en Ciencias de la Educación, mención Educación Intercultural por la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Educación Superior por la Universidad Andrés Bello y trabajadora social por la Universidad Tecnológica Metropolitana. Actualmente es académica investigadora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile y directora del grupo de investigación GenSex. Damos el paso a las compañeras para que nos puedan presentar su trabajo. Sonia, estás silenciada. Sí, me di cuenta inmediatamente. Muchas gracias, Rodrigo, por esta presentación. Rodrigo también es investigador del grupo GenSex. Bien, ante todo, agradecer su presencia y su participación para nosotras y nosotros es un gran orgullo. Creemos mucho en el aprendizaje colectivo y esa es la intención de este grupo, que vayamos generando trayectorias compartidas, colectivo de personas que se están interesando en ciertos fenómenos, en ciertas temáticas, en perspectiva del bien común. Paso a presentar entonces el PPT. Me dicen si se ve, por favor. Sí, ¿Se ve bien? perfecto. Perfecto. Ok, muchas gracias.
gracias. La presentación de nosotras el día de hoy se denomina desde las masculinidades adjetivadas hacia las masculinidades verbalizadas. Bueno, para empezar a conversar, creemos que es muy importante decir desde dónde estamos hablando. En el día de hoy presentaremos Claudia, Lorena y quien les habla. Mujeres, madres de hijas e hijos, académicas, de estudiantes y estudiantas de educación superior, que tenemos una mirada, ¿cierto? Un horizonte desde la formación integral. Creemos, ¿cierto?, que la palabra tiene que hacerse acción, que es importante que levantemos investigaciones, que avancemos hacia la construcción de conocimientos, ¿cierto?, levantando otras rutas, otras epistemologías, pero aquello debe tener un correlato en la acción. Compartirles que hoy, actualmente estamos desarrollando algunas investigaciones, una referida al matrimonio igualitario, denominado Perspectivas Socioculturales y Ético-Política desde las y los estudiantes universitarios. También estamos en otra investigación referida a las narrativas de mujeres universitarias chilenas que participan en colectivas feministas, un estudio desde la transformación sociopolítica de las sujetas. ¿Qué nos interesa? Ir haciendo eco de aquellos aspectos, aquellos fenómenos, aquellas problemáticas que emergen en nuestra sociedad, de tal manera que se amplifiquen aquellas voces que muchas veces están silenciadas. Ese es el propósito de nuestra presentación. Lorena, por favor. Continúa Claudia. Ahí sí. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo voy a continuar con nuestra presentación y bueno, tal como nos explicaba Sonia, en esta presentación nosotros hemos querido abordar de manera inicial algunas distinciones teórico-conceptuales y contextuales de masculinidades, ¿sí? y su correlativo cierto análisis crítico, ¿sí?, en relación a esta configuración de masculinidades en este contexto cultural, y un contexto cultural, cierto, que está marcado por el sistema patriarcal, que ha moldado los cuerpos y las mentes de los hombres y las mujeres a lo largo de la historia. Bueno, es importante para nosotros señalar que este aporte se realiza desde, como decía Sonia, y lo corroboro, desde este lugar biográfico. ¿Quiénes somos nosotras, las que estamos hablando en este momento? Justamente mujeres, madres, académicas y ciudadanas, ¿ya? Y al respecto, nuestra función social como académicas, como formadoras integrales, con todo este trabajo que estamos haciendo una contribución para abrir perspectivas desde el posicionamiento ciudadano. Al respecto, citamos a Adela Cortina, porque ella propone que los profesores y las profesoras, en su labor de formación de otros seres humanos, constituyen una de las vías para la construcción de sociedades de ciudadanos y personas éticamente responsables, a saber, bueno, una primera vía, ella dice que son la declaración ética, una segunda vía es el reconocimiento jurídico de estas declaraciones éticas, una tercera vía es la agitación social, y la cuarta vía, y esencial, digamos, desde la filósofa, es la labor de los y las maestras, ¿ya? Y que todas estas vías, en razón de una ética ciudadana, son absolutamente complementarias. De esta manera declaramos no hablar desde radicalizaciones tampoco, sino desde la búsqueda de espacios intersticiales, donde se valoren las diferencias, en perspectiva de reconocimiento y justicia social. En este sentido asumimos con gran responsabilidad, ¿cierto?, como nos decía Sonia, la formación de jóvenes que están construyendo sus propios proyectos vitales. Necesariamente esta construcción está cargada de semántica, de una semántica en la socialización
que viven tanto en su casa como en la academia. Por último, ¿sí?, el propósito de este trabajo es generar movimiento. Nosotros estamos hablando desde la palabra a la acción, generar movimiento. Y los niveles microsociales. Estas reflexiones, miradas y propuestas en la búsqueda de la consistencia y coherencia de las abstracciones conceptuales sobre masculinidades con el impacto y la transformación de las relaciones humanas, que desde una eticidad ciudadana que contenga aspectos políticos y procedimentales para la acción. En primer lugar, vamos a hablar sobre este primer análisis crítico de las masculinidades adjetivadas. Sin lugar a dudas, en el último tiempo, en el último siglo, hemos sido protagonistas del impacto de los movimientos feministas a nivel mundial y que han dejado huellas en la vida social. En este punto, ¿cómo no citar el movimiento producido en nuestro país con su máxima expresión en el Mayo Feminista del año 2018? Que entre otros resultados que aún se siguen configurando, se instaló la visibilización de las violencias en espacios institucionales, catalizó la reflexión para todo un país y la desnaturalización del silencio. Fue más allá de las fronteras del propio país. Un ejemplo, el impacto que provocó las acciones del grupo colectivo Las Tesis y generó nuevos marcos jurídicos, ¿no?, que desde este año ya están implementándose en nuestro país, como la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Volviendo a los impactos históricos de los movimientos feministas, estos han dibujado una realidad que no ha dejado ajena a los hombres, quienes generalmente desde los bordes y movimientos periféricos han levantado el estudio de las masculinidades. En este sentido, estos aportes han pretendido desaprender lo hegemónico, pues consideran que no se puede entender a los hombres desde algunas cualidades amoldadas a través de los siglos por el patriarcado, dejando de lado las otredades, ¿cierto?, y las disidencias, y el prototipo masculino que se relaciona con lo femenino desde una lógica machista. Desde un sistema patriarcal, como lo refiere Segato, para entender que lo patriarcal va más allá de la cultura, pues es una forma político y económica que se sustenta en el poder, ¿sí?, y el sometimiento para mantener privilegios y superioridades de unos sobre las otredades. Los estudios sobre masculinidades han visto en su desarrollo y propuestas la necesidad de transitar hacia la resemantización. Es así como Connell plantea la diferencia fundamental de las masculinidades hegemónicas y contrahegemónicas. A su vez, surgen otras denominaciones, como masculinidades híbridas, masculinidades incómodas, masculinidades subalternas, nuevas masculinidades, masculinismos y género, macho igualado, macho ilustrado, entre otras. Todos estos conceptos responden a momentos, a épocas, ¿sí?, y además se constituyen desde las biografías de cada uno de los autores de dichos conceptos. A su vez, han aportado las matrices de comprensión que responden a diversos trabajos investigativos. Y esto tiene un gran valor, porque han empujado el campo epistemológico hacia nuevos constructos. Aunque más adelante veremos que igual
este campo epistemológico ha sido tensionado y sigue siendo tensionado. La adjetivación de las masculinidades ha sido objeto de críticas cruzadas en el mundo de la academia, donde se llega a un punto ciego, donde se tensionan las denominaciones y se menoscaban las posturas, puesto que se critica que se diga lo mismo, pero con palabras diferentes. Entonces la pregunta que emerge es, ¿qué es lo distinto? En este sentido, es importante considerar que el investigador y la investigadora está condenado a crear categorías inéditas, producir, debido a la carga académica impuesta. Dichos actos discursivos son necesarios de remirar. Rita Segato cuestiona la transformación a la base de la episteme patriarcal, donde en distintos escenarios sociales se disputan superioridades morales, jerarquía y dominación, lo que también está presente en la academia. Entonces el peligro de todo esto es permanecer en el concepto, permanecer en la adjetivación y no liberar realmente el concepto masculinidades de la carga patriarcal y hegemónica. De esta manera, bueno, nuestra propuesta, ¿cierto?, es transitar a masculinidades desde las masculinidades adjetivadas a las verbalizadas. Queremos reconocer que cada nomenclatura que se ha ido generando agrega valor a la comprensión de las masculinidades. Pero si esta novedad no se lleva al mundo de la vida, carece de valor y de sentido para la transformación. No se lleva. Esto porque permanece en el debate teórico conceptual, donde se siguen elucubrando diagnósticos con respecto al estudio de las masculinidades, lo cual termina siendo una apertura artificial en una abstracción discursiva, sigue siendo el discurso, que no tiene su correlato en la acción. En este sentido, como señala Cortina, se permanece en un mundo de declaraciones que perpetúa una narrativa de corte academicista, conocimiento formal e institucionalizado, y no alcanza el mundo de las acciones porque no se constituye el puente entre la teoría y la práctica. En definitiva, es necesario que todo aquello que se ha avanzado en el estudio de las masculinidades, todos los aportes que se han hecho en este tránsito, en este camino sobre las masculinidades, desde estas categorías, ¿cierto?, que ha generado la razón, conversen con lo razonable, como lo propone Sabater, entendiendo por razonable la comprensión del otro como un fin y no como un instrumento categorizado. Lo posible es el correlato de la convivencia cotidiana en el sujeto historizado que busca construir un mundo de relaciones más equitativas, de reconocimiento y de diversidades. Bien, continuamos entonces, sí, continuamos entonces con un poco la propuesta, ¿no? Porque en el fondo no es desconocer, como decía Claudia, todo el tema de la adjetivación, todo lo aporte que eso ha tenido, pero desde nuestra perspectiva, como se dijo desde el principio, y desde donde hablamos, pensábamos esto de activar la reflexión en el fondo. O sea, por eso es las construyendo posibilidades verbalizadas, ¿no?, de la acción, en el actuar. Entonces, una de las cosas que, como ya también planteaba Claudia, el tema de la formación de personas, que es fundamental, porque se trata al final de que
en cada persona hay un proyecto, ¿ya? Y en este sentido hay una perspectiva teleológica, ¿no? De los fines. Bueno, algunos hablan del tema de la felicidad, bueno, frente de sus diferentes conceptos. Pero en este proyecto, ¿ya? De cada una de las personas, ciertamente que justamente los jóvenes puedan vivir libremente, ¿ya? Su masculinidad, bueno, y también su feminidad, ¿no? Pero aquí estamos hablando del tema de la masculinidad, donde realmente se les pueda entregar herramientas para que puedan vivir su autoafirmación, que crezcan como personas libres de pensamiento, donde cada cual pueda vivir su sexualidad desde el género, sin carga de estereotipos, donde pareciera que existe una sola forma correcta de vivir. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, pensábamos nosotros la importancia también de la liberación del cuerpo, liberados de las ataduras, ¿no? Porque justamente estos cuerpos que no son iguales, al final terminan siendo cuerpos violentados, que viven una cultura hegemónica y por lo tanto al final están viven al final en lo under, ¿no? En la lógica de lo under, porque justamente se deben esconder de la masculinidad, perdón, de la normalidad. Permiso que aquí me faltaba eso. Bien, entonces, eso por un lado, ¿no? El tema de la educación justamente para liberar y derribar estos estereotipos y rótulos. Un tercer aspecto que veíamos era, porque en el fondo el tema acá, estas masculinidades verbalizadas que pasan por un crecimiento personal, pero también pasan por un crecimiento en perspectiva del bien común. Entonces, al final esta pregunta que está detrás, que es el podemos vivir juntos, porque, y en ese sentido, como retomo lo que decía Claudia, que no vemos el tema desde la radicalización del discurso, sino más bien de justamente poder encontrarnos en nuestra manera de vivir, ¿no? Bueno, ya estamos en la hora, pero así como unas pequeñas conclusiones, así como para decir eh, que Sonia, si puedes pasar eso, o algunas reflexiones, ¿no es cierto?, para cerrar, porque esto de las masculinidades verbalizadas, yo diría que es un balbuceo todavía, ¿no? O sea, le falta poder trabajarlo mucho más, pero tenemos esta intuición que toda vez que las otredades se nos presentan ajenas, heterogéneas y diferentes, se nos presentan de la sospecha, ¿ya? Y por tanto rotulamos y excluimos, puesto que lo otro es lo ajeno y lo peligroso. O sea, creemos que es importante que los hombres se movilicen en tanto cuanto ellos mismos han sido víctimas también de un patriarcado que entrega un mandato. Por otro lado, la ética ciudadana, ¿no? Que otorga orientaciones para la acción. Es necesario desplegar, lo asocia a educación de la persona, ejerce una ciudadanía deliberativa y participativa. Y aquí es donde se engarza, bueno, está puesto al final, pero lo junto, esta ética de los mínimos, de los máximos en perspectiva de la vida buena y la convivencia social. Es decir, nosotros, como decía Sonia, hemos trabajado con colectivos feminista y nosotros les preguntamos qué papel tienen los varones en todo esto. Ninguno, dicen, la mayoría de ellas, ninguno. Entonces, claro, es cierto que cada uno, ¿no es cierto?, podrá mantener sus éticas de máximo, a lo mejor sus grandes ideales o sus grandes sueños, pero los acuerdos los necesitamos. O sea, necesitamos esa ética de mínimo, justamente para poder vivir juntos. ¿Ya? Si no logramos estos acuerdos, ciertamente la sociedad al final termina más bien en dinámicas de trinchera, más que en dinámicas de puentes y de encuentro. Y todo eso, bueno, también hay toda una transformación que se va dando hoy día, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, que se van abriendo mundos, por tanto tiene una función social y educativa, donde marcamos nosotros la diferencia entre comunicar y no solo informar, ¿ya? Aspectos que se dan, por ejemplo, cuando se informa sobre un femicidio, por ejemplo, no es solamente informar, sino también comunicar y también educar en cuanto al hecho. Así que, bueno, esa es un poco la perspectiva, o sea, pasar del adjetivo a la acción, ¿ya? En el fondo no quedarse en un rincón mirando el mayo feminista, no quedarse aquí como un gueto,
reflexionando entre nosotros, sino que en el fondo se trata de hacer juntos, de construir juntos una sociedad mejor para todos y todas. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al Grupo de Investigación GenSex por su presentación y vamos a invitar a todas y todos los quienes expusieron para que podamos hacer la ronda de preguntas que están disponibles acá en el chat, y quien quisiera consultar le puede levantar su mano y le invitamos a realizar sus preguntas a viva voz. Si les parece, a quienes expusieron, vamos a leer las preguntas que tenemos hasta el momento y damos el espacio para que puedan construir sus respuestas. Voy a comenzar con la pregunta de Catalina Quiroga. Dice: hola, tengo una consulta. Muchos profesores y profesoras se les prohíbe expresar lo que piensan a sus alumnos. ¿Eso está bien o está mal? Catalina pregunta nuevamente: ¿cómo podría ser que el patriarcado deje de ser tan potente en esta sociedad, o siempre habrá algo de este? Camila Pradenas pregunta: ¿por qué las personas en su pregunta por el ser, quiénes somos, tienden a categorizar el ser hombre y ser mujer? ¿Se puede hablar acerca del cuerpo sin esta categorización? ¿Cuál es el impacto del patriarcado en la construcción del concepto de cuerpo? Marcela nos hace un comentario, al parecer. Dice: Sonia, la agradecida soy yo por tu invitación. En mi quehacer permite sumar perspectivas y airear anquilosadas normativas invisibilizadas por el marco del aparataje que lenta y pasivamente se traslapa y mantiene ciegas las necesidades sociales. Carmen Gloria pregunta: es muy importante que los jóvenes se sientan cómodos con su ser y no tengan temor de ser delimitados como con un pensamiento colectivo que logra solamente disminuir, menoscabar y excluir a personas que tienen derecho, como cualquier otro, a expresarse libremente en esta sociedad. Camila González pregunta: ¿cómo influye en las personas de la diversidad sexual y de género de la generación actual la problemática de las masculinidades impuestas? Si les parece, hacemos una respuesta más global de estas primeras preguntas y luego leemos las siguientes. No sé si a alguno de ustedes le gustaría comentar. Sí, yo diría que, bueno, son muchas preguntas y muy interesantes. Ahí vamos a tratar de, entre todas y todos, de ir construyendo la respuesta. Pero yo diría que desde el rol, ¿no? El rol que nosotras, en el que, donde nosotras hablamos, ¿no? Nuestro rol académico, docente, como madre, como ciudadana, ¿no? Es que para nosotras es importante trabajar en la perspectiva de derechos, de reconocimiento y de justicia social. Y desde ahí la lógica de la formación integral. Es decir, nosotras apostamos que existan estas dos socializaciones, la familia y la escuela, que son dos grandes socializadores potentes que marcan la vida de las personas, ¿no? Y a partir de ello van marcando también sus trayectorias y sus itinerarios de vida. En ese sentido, la idea es hacerse la pregunta: ¿cómo vamos rupturando, agrietando aquello que ya está, que está cargado de semántica, como decíamos, ¿no? Está cargada de conceptos que atrapan, ¿no? Es decir, en la medida que nombramos vamos atrapando, sobre todo cuando lo atrapamos desde la academia. Nosotras lo que intentamos realizar fue no hablar del concepto, qué es masculinidad híbrida, cuáles son las nuevas masculinidades o las subalternas, ¿cierto? Eso podemos, hay mucha referencia al respecto. Lo que queríamos decir es cómo vamos llevando aquello que decimos con todos estos adjetivos calificativos, lo vamos transitando, ¿no? En un puente donde efectivamente pueda originarse un cambio. Cuando la compañera ahí pregunta, bueno, ¿el patriarcado es posible derribarlo? Yo diría que estamos en eso, estamos en este conversatorio entre muchas personas que han escrito al respecto, pero además han tenido una vivencia desde sus propias prácticas, desde sus propios territorios. Es decir, se habla, ¿no?, de ir haciendo una grieta al patriarcado, al funcionalismo, al estructuralismo, de tal manera de construir otras relaciones,
otras posibilidades y que el nombrar no signifique atrapar el concepto. Es decir, cuando hablamos de masculinidades, lo que hemos observado, ¿verdad?, es que cada quien con su adjetivación va de alguna manera descalificando aquellas otras adjetivaciones. Por tanto, en esa manera de semantizar, la propuesta nuestra es cómo resemantizamos y tal vez no nos preocupemos tanto en cómo nombrar, si bien es importante, ¿no? Nosotras pensamos que el salto cualitativo tiene que ver con la formación de personas y no con la instrucción. Y desde ahí la libertad, ¿cierto?, que significa la expresión afectiva, corporal, socioemocional que cada una y cada uno tiene. Hola, me gustaría comentar unas ideas. Mira, esto que comentan de cómo podría ser que el patriarcado deje de ser tan potente, yo creo que como comenta Sonia, pues estamos trabajando en ello, buscando las maneras de comprenderlo, cómo se reproduce. En el caso de la masculinidad, pues buscar fomentar desarrollos de expresiones y materialización de masculinidad que limiten el dividendo patriarcal, que limiten su reproducción. Es necesario que señalemos a qué beneficios, a qué grupos beneficia este dividendo patriarcal que todavía existe y que básicamente se vincula a todas las personas que no obtienen ninguna ganancia de la división sexual del trabajo o de cómo está construido el género en la actualidad. Yo creo que debemos continuar estudiando, pensar. A mí me preocupa mucho la idea, por ejemplo, de las nuevas masculinidades, porque se está tomando como una panacea, por lo menos aquí por algunas personas autoras, dicen, bueno, es que lo que queremos son nuevas masculinidades, pero en el fondo estas nuevas masculinidades se pueden llegar a beneficiar del patriarcado, entonces serían las nuevas masculinidades que se transformarían en una nueva masculinidad hegemónica. Y la idea es que limitemos las maneras de reproducción del patriarcado, identificando en qué grupo se reproduce, y sobre todo tenemos que reconocer que en estos estereotipos se da continuidad a la idea de que quien ejerce el poder es el cuerpo del varón y el cuerpo de la mujer es un cuerpo para otros. Esto vinculándolo, si tiene el impacto del patriarcado en la construcción del cuerpo. Básicamente, dado que los géneros son binarios, se piensa que si no eres hombre, por lo tanto eres mujer. Ahora con la teoría queer y la visibilización de la fluidez en los géneros y la fluidez en las expresiones de sexualidad, están trastocando muchas ideas. Aquí en México hace poco hubo un debate y sobre todo muchas burlas de una alumna de secundaria que pidió que no le dijeran ni compañera ni compañero, sino compañere, como algo no binario, y básicamente aquí en México fue objeto de mofa y burla. No entendían que era un cambio que están pidiendo todas las personas que no encuadran en esta obligatoriedad de la generalización que hasta ahora conocemos. Y yo creo con esto suelto el micrófono. Gracias. Perdón, yo, Rodrigo, quisiera como hacerme cargo de algunas preguntas que tú dijiste. Lo de lo que Catalina que preguntaba si a los profesores se les prohíbe cómo expresar lo que piensan a sus alumnos, eso está bien o mal. Bueno, es el tema de la libertad de cátedra. Si no somos libres en la universidad, ¿dónde? Decía mi padre. Solamente eso. Bueno, lo otro que quería hacerme cargo, comentar, a partir de una experiencia también curricular, es cuando Camila pregunta por qué las personas, cuando preguntan por el ser, quiénes somos, tienden a categorizar el ser hombre y ser mujeres. Yo hace mucho tiempo que trabajo en una actividad curricular donde justamente hacemos este ejercicio. Uno de los primeros que hacemos es un ensayo autobiográfico a partir de la pregunta ¿quién soy yo? Solamente eso. ¿Ya? ¿Cómo la entienden? Solamente esa es la pregunta y tienen que desarrollar y explayarse. Yo quisiera decir al respecto que, claro, yo diría hace 5 años atrás, todos los estudiantes
decían que se definían tanto como hombres y mujeres, y era algo que constantemente aparecía en las respuestas. Y yo diría que hace 2 años ya empiezan a aparecer otras categorías. Entonces, a mí me parece súper interesante, ¿no es cierto?, cómo se va dando este cambio cultural, pero que también se va dando a nivel, o sea, gracias a la educación, tanto, o sea, previa, o sea, la educación escolar también ya, y también algunas posibilidades de reflexión que se abren en las universidades. Entonces, y ahí en ese sentido, claro, si bien el patriarcado hace o sea, ha construido un impacto profundo en la concepción del cuerpo, como decía Sonia, ¿no es cierto? A mí me parece, sobre todo a través de la educación, se va agrietando esos espacios y también aceptando de parte de las familias de estos jóvenes estas situaciones, que tengan amigos, amigas, compañeros, también que se perciben no de una manera binaria. No sé si puedo contestar algunas Sí, adelante, adelante. preguntas. Yo me quedé pensando también porque yo pienso que hay que pensar el cuerpo primero siempre, ¿no? Hablamos de masculinidades, pero las masculinidades no existen, son prácticas, ¿no? No estamos hablando de, esa es una masculinidad, esa es la otra. Son clasificaciones que nosotros inventamos en las ciencias humanas, pues, ¿no? Entonces, quizás enfocar más en cómo prevenir la violencia, pues, ¿no? Yo creo que justo proteger a los niños y niñas trans, empezar así de lo básico, porque del nombre, pues, ¿no? La gente no respeta el nombre, o sea, estamos soñando con una sociedad no patriarcal y todo, pero no tenemos lo básico, que es el respeto a la identidad ajena, no importa hombre, mujer, en fin, pienso que es un desafío precisamente sacar el género del cuerpo, pero sin ser transfóbicos, ¿no? Cuando una persona trans dice soy hombre, soy mujer, es hombre y es mujer y listo, no hay discusión, eso no está en discusión, pero digo, sacar el género del cuerpo, parar de pensar que hay órganos de géneros específicos, ¿no? Naturales, ¿no? Todo eso es naturalizamos eso socialmente, ¿no? Y yo creo que inicia de ahí porque, pues, hay estudios en psicología de que los fetos, antes de que nacieran los papás y la sociedad, ya está poniendo género, metiendo género, ¿no? Si es niña, mira, se mueve mucho, va a ser bailarina. Si es niño, se mueve mucho, va a ser jugador de fútbol, ¿no? Estamos metiendo género antes de que la persona nazca. Entonces, es una obsesión, ¿no? Que creo que sí, hay que pensar, creo que el cuerpo ahí, ¿no? Y en relación a las preguntas que hicieron, voy a ser bien rápida porque fueron, y sí están muy buenas, ¿eh? Claro, había mujeres vendedoras de sangre, Arturo. Sí había. He encontrado cómo pasa con la historia de mujeres, ¿no? Pocas huellas. Es difícil encontrar algunas huellas porque además también son mujeres pobres, ¿no? Entonces, sí he visto porque cuando fundan la Asociación de Vendedores de Sangre, sí citan hombres y mujeres que vendemos sangre, ¿no? Entonces sí hubo. ¿Por qué las personas en su pregunta? Sí, esa pregunta de Camila fue lo que dije primero, ¿no? Que creo que es una buena pregunta en relación al género. ¿Por qué las personas en su pregunta por el ser, quiénes somos, tienden a categorizar el ser hombre y ser mujer? ¿Por qué seguimos así, no? Yo siento que la tendencia, y es complicado porque a la vez parece que con el feminismo y el transfeminismo hemos aumentado la paleta de colores, ¿no? Ahora es hombre, mujer, menos hombre, menos mujer, más hombre, más mujer, pero en vez de construir esas estructuras, vamos creando más marcas, ¿no? Y eso no significa una sociedad menos homofóbica o menos patriarcal, es muy complicado, ¿no? Sí es un desafío, sí, ¿cuál es el impacto de la construcción del concepto del cuerpo? Creo que era eso, ¿no? Hay un comentario de Isidora que me parece justo
que es la columna vertebral de mi tesis, ¿no? La donación de sangre en otros países sigue siendo comercial. Por ejemplo, en Estados Unidos es común que en el norte de México los que viven en la frontera vendan sangre del otro lado. Y sí se antoja, si fuera más cerca, porque es como $60 el plasma, imagínense. Entonces, el problema es la desigualdad. Ese es el problema, yo siento, ¿no? ¿Qué pasa con las personas de menor recursos que necesitan sangre? Ese es el problema. Yo siento que existen estas ficciones que funcionan con el género, con el sexo, sobre si una sangre es buena o mala, pero lo duro, la parte dura es precisamente la falta de recursos, pues, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En países en que no se puede controlar muy bien la venta, la Organización Mundial de Salud sugiere que se prohíba la venta, pues, que fue lo que pasó con México. Pero el problema no es vender o no vender, el problema es precisamente la bioseguridad, saber que la sangre es segura, pues, ¿no? Y eso es un derecho que todos nosotros, en todos los países, tenemos de exigir cuando recibamos un producto, plasma. Ahora está de moda el plasma, ¿cómo se llama? Para la piel y no sé qué. Segura, que sea segura, que haya pasado por pruebas. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, me parece fundamental pensar esas cositas, ¿no? Voy para la penúltima aquí, de Andrés. Mi pregunta para Clara: ¿cómo piensa la relación entre homofobia y mercado a raíz de mi investigación? Es interesante porque la homofobia crea mucho mercado, ¿no? Si pensamos las masculinidades, por ejemplo, porque eso pasa con las mujeres. Tenemos crema para mujeres, tenemos una maquinita de afeitar para mujeres, que en general es rosa, ¿no? Pero también junto con las masculinidades y con, yo no sé si en Chile entró de moda la onda metrosexual, que era como un hombre vanidoso, pero hétero y hombre, así, que tenía licencia social para ser vanidoso, ¿no? El mercado captó eso muy bien. Entonces hoy tenemos un montón de productos de masculinidades para hombres que yo siento que tiene que ver con la homofobia, ¿no? Con la idea de que el hombre no puede aparentar ser maricón, ¿no? No puede, son productos grises, azules, ¿no? Es muy interesante eso. Y todo eso creo que viene con esos debates de masculinidades, ¿no? Nuevos productos también. Y por último, ¿cómo se podría intervenir para poder evitar que los homosexuales sean los principales focos de contagio? Muriel, gracias por tu pregunta. Ya es la tendencia, porque el contagio heterosexual ha aumentado muchísimo en los últimos años, ¿no? Y yo creo que lo mejor es pensar en una vida con menos contagio, independiente si es hetero, si es homo, si es hombre, si es mujer. Incluso el contagio de mujeres casadas heterosexuales contagiadas por sus esposos sexualmente ha aumentado mucho también. El VIH tiene otra cara hoy completamente diferente de la primera década, ¿no? Y yo creo que la PrEP, ¿no? La profilaxis va a ser el futuro, y que no sea solamente, quizás porque estamos empezando, sí, pero más adelante quizás sea un producto más que usemos todos y no asociado solamente a los homosexuales, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a continuar con una segunda ronda de preguntas. Tenemos muchas preguntas, agradecemos a quienes están escribiendo acá en el chat. Constanza pregunta: ¿y la institucionalidad dónde queda? ¿Cómo podemos crear instituciones libres de machismo, donde se acepte una nueva forma de masculinidad que no siga reproduciendo las prácticas violentas cotidianas, ya que éstas impiden el desenvolvimiento de las nuevas generaciones? Araceli, ¿es posible abolir los estereotipos inculcados en cada género? Francesca, ¿por qué la mujer desclasifica tanto una sociedad patriarcal? Arturo, ya fue leída esa pregunta sobre las vendedoras de sangre. Isidora, la donación de sangre también creo que lo leyó Clara, ¿no? La pregunta de Isidora. Saraí, según mi perspectiva y experiencia, creo que las nuevas generaciones han ido cambiando la evolución y transformación de la masculinidad. Lo que eso conlleva, sin embargo, que aún sigue en potencia. Me gustaría saber su opinión respecto a esto y qué puede o pueden ser lo que potencia las actitudes misóginas, la falta de empatía y respeto en la sociedad.
de qué manera está afectando dichas problemáticas en las nuevas generaciones. Francisca pregunta, ¿cómo consideran la reconstrucción de las personas? Claramente entregando herramientas para entender su propia libertad, pero es una sociedad patriarcal que se ha transformado un poco y ha cambiado algunos aspectos, pero dificulta este tipo de trabajos. ¿Cómo creen que sería si la sociedad no cooperara en esa intervención? ¿Cómo se realizaría la intervención de la libertad de las personas si la sociedad no coopera o no cambia su mirada patriarcal? María José Ríos, siguiendo la línea de pluralismo dentro de las comunidades, ¿cómo se logra la integración de las personas hacia una ruptura dentro de un marco polarizado por la masculinidad tradicional? Andrés, ya fue leída la pregunta por Clara. Carmen Carrasco, ¿cómo se interviene desde el trabajo social con personas homosexuales que desde su infancia han aprendido a rechazar su propia orientación? Bárbara, ¿cómo se podría ayudar a cambiar el pensamiento sobre estereotipos y masculinidades a las personas mayores? Amanda, ¿por qué con el paso de las épocas sigue existiendo distintos tipos de masculinidades? Muriel ya hizo la pregunta, Clara la leyó. Tiare, ¿cómo abrir paso a estas nuevas masculinidades significa perder privilegios instaurados bajo sociedades patriarcales? Belén Sepúlveda, ¿cómo logramos que los cambios que se están viviendo en la sociedad se visibilicen cada uno de nosotros si el sistema al cual pertenecemos no se preocupa del bienestar del individuo, sino que de mantener vivo y firme el patriarcado? ¿Cómo lograr que se transite hacia un cambio permanente sin importar cuál es tu género? ¿Cómo se deja cómo se deja de lado ese miedo que le tienen a este proceso social? Mario pregunta, ¿consideran que los medios de comunicación a través de los spots publicitarios siguen reproduciendo la construcción machista que históricamente ha afectado a las mujeres? Y en ese sentido, ¿cómo se podría construir una sociedad en donde el cuerpo femenino no sea visto como un objeto de comercialización por parte de estos spots publicitarios? Las últimas preguntas, Victoria Allendez. ¿Abolir totalmente el patriarcado podría acarrear otra problemática social cultural de dominio y de relaciones humanas? Francisca, ¿cómo o qué hacer para que los hombres trabajen en la construcción de una autocrítica respecto a la violencia? Emeline Garcés, desde el trabajo social, ¿cómo podríamos crear proyectos sociales que rompan con la masculinidad hegemónica y potenciar otro tipo de masculinidades? Carmen Gloria, ¿qué modelo de intervención implementarán para abordar en este fenómeno social, para ayudar y apoyar a las personas con este problema social desde las masculinidades? Y ellos pueden obtener una resiliencia, además de la manera de paliar estos resultados arrastrados desde los antepasados. Araceli, nos quedan las últimas preguntas. Tomando lo que afirma Clara, considero que con la consecuencia de eliminar etiquetas, hemos ido creando otras nuevas que vienen siendo prácticamente lo mismo. De cierto modo, no cambia mucho la visión del mundo en cuanto a estos mismos prejuicios y estereotipos de género. Esto a mi pensar. Fabiana, ¿cómo se podrían orientar a los padres o cuidadores de la crianza, con respecto a la sexualidad masculina, género, etcétera? Y como sujetos que educan en diferentes contextos, me parece interesante poner atención cómo se genera la educación sobre estas temáticas de disidencias sexuales en niños, niñas, niñas, y la importancia y la forma de abordar las temáticas. Bien, son muchas preguntas, abordan muchos temas y tenemos la gran y difícil tarea de poder abordarlas quizás desde la perspectiva de sus trabajos. Sí. Oye, quería tomar unas preguntas anteriores y algo de lo que dijiste ahora. Yo sé que no quería dejar pasar el tema de cómo se supera o de cómo uno lo puede enfrentar el tema del patriarcado o la cultura o el sistema patriarcal que como lo conocemos. Finalmente, yo creo que aquí hay una mirada que tiene que ser politizada. Uno tiene que politizar sus actos. Cuando uno habla de una mirada política tiene que ver con una visión de sociedad. Y en ese sentido, los movimientos feministas, los movimientos, digamos, de las masculinidades, tienen que politizar sus actos, hacerlos también como una visión de sociedad y, insistimos, las acciones, porque las acciones van construyendo, ¿cierto?, las transformaciones. Ahora, no puedo olvidar a Adela Cortina cuando hablaba de la agitación social, ¿cierto? Nosotros está la declaración,
está la que tiene que ver, ¿cierto?, con el movimiento ciudadano, el movimiento de nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos también tiene que ver con un cambio, porque estamos en la formación. Y este es un momento de formación que principalmente estoy viendo que harto estudiante está ahí haciendo las preguntas, está tratando de entender cómo este cambio. Y por ahí una chiquilla preguntaba si van a tener que renunciar a privilegios, digamos, el tema de estas masculinidades hegemónicas. Sí, cuando hay cambios, ciertamente hay renuncias, ¿cierto? Hay renuncias, pero hay ganancias. Hay nuevas formas de relacionarse. Y lo otro que quería comentar a propósito de la pregunta del VIH, que preguntaba el foco, digamos, el foco contagio principal en hombres homosexuales. Me tocó demasiados años de la vida, pero con mucha alegría, dirigir una organización que trabajaba con hombres gay, Corporación Chilena de Prevención del SIDA. Por lo tanto, nosotros trabajamos de la lógica del reconocimiento, primero, ¿sí? El reconocimiento, la aceptación, el respeto, y también porque, bueno, la organización trabajaba principalmente la lógica de los HCH en ese tiempo, los hombres que tenían sexo con otros hombres. Y en esa lógica había que deconstruir mucho, porque igual tenían instalada la lógica de género. Por lo tanto, el cuidado y el cuidado de otro no estaba instalado en su lógica para, incluso para las relaciones amorosas. Entonces, había mucho trabajo de reconocimiento, pero también que hay que hacer no está sentado, si ya lo decía el compañero de México. No es porque sean hombres gays, ¿cierto? No tienen superada la etapa del hombre hegemónico. Hay muchas cuestiones que están ahí potenciando, ¿cierto?, acciones que a veces van hasta en detrimento de su propia salud, como en este caso específico del tema del VIH. Eso quería compartir con la Muriel que hacía la pregunta. Sí, a mí me gustaría agregar que son muchas preguntas muy interesantes. Solo haciendo alusión a nuestro pasado reciente, que es presente también, pensando en el 18O o pensando, por ejemplo, en la ley 21.369 promulgada hace unas semanas, ¿no? Un mes en Chile, que refiere al abuso y al acoso en la educación superior. Entonces uno pudiera preguntarse, bueno, a propósito de las preguntas, ¿cómo podemos romper con el patriarcado? ¿O qué acciones desde las prácticas podrían generar otros movimientos y otras relaciones? Hago alusión a eso porque justamente las grandes transformaciones sociales operan con ciertos movimientos desde arriba y desde abajo, pero sobre todo desde abajo, los movimientos desde la ciudadanía, es decir, la ciudadanía que hace una demanda, ¿cierto?, a un Estado que no cumple con su deber, ¿cierto? Pensé, por ejemplo, de políticas universales que en perspectiva de equidad, en perspectiva de derecho, en perspectiva de justicia social. Y desde abajo digo porque estos movimientos desde abajo lo que hace, como decía Claudia, valga la redundancia, pero moviliza y dinamiza la ciudadanía que es deliberativa, que está pensando, que quiere no solamente que haya una representación de personas a las que eligen en los comicios, ¿no?, sino que más bien quieren ser parte. Y así hemos sido testigos en esta historia reciente de lo que ha pasado en Chile. Y, por ejemplo, cuando hago alusión al Mayo Feminista, o hacemos alusión al Mayo Feminista del 2018, en donde empiezan a levantarse ciertas voces, ¿cierto?, de mujeres cansadas del acoso, el abuso laboral en todos los estamentos, ¿no?, y que han estado silenciados por tanto tiempo, y que hoy día se levanta una voz muy grande, y que fue una voz chilena, una voz latinoamericana y una voz mundial, ¿cierto?, que se produce justamente por estos movimientos de decir basta. Nosotros siempre decimos que esto ocurre por saturación. Llega un minuto en que nunca más, es basta, ni una menos, ¿cierto? Porque ya es por saturación. Porque yo diría que desde, si lo miramos desde los feminismos, ¿cierto? O lo miramos desde las mujeres, si lo queremos poner, sacando la categoría, ¿cierto?, personalizándolo más,
podríamos pensar que las personas que están en el otro lado, están en el borde, no queremos políticas compensatorias, no queremos acciones afirmativas, queremos lo que en justicia corresponde. Por lo tanto, a mí me incomoda mucho esto de las acciones afirmativas, como estas políticas compensatorias que de alguna manera intentan remediar aquello que la política pública no ha podido remediar, ¿cierto? Entonces, yo diría que cuando lo planteamos desde el trabajo social, nosotras hacemos alusión a la participación. Siempre hablamos de la participación, hablamos del desarrollo local, hablamos del territorio, porque pensamos que en el territorio o el territorio es un espacio que decimos nosotras en nuestro grupo que no solamente hay que habitarlo, sino que hay que recorrerlo. Entonces, cuando recorremos el territorio, ¿cierto? También alegóricamente el cuerpo como territorio también. Cuando lo recorremos vamos descubriendo, cuando lo recorremos escuchamos las voces de quienes tienen que hablar. No somos nosotras las que hablamos, son las otras personas o las otredades, o juntas o juntos tenemos que hablar para construir un mundo posible, ¿sí? Y desde ahí nosotras y nosotros en nuestro grupo de investigación creemos que la transformación social también es una transformación educativa. Creemos que en la educación, el cambiar los paradigmas, muchos paradigmas se han derribado, no nos hemos dado cuenta todavía en estos 2 años de pandemia, somos otras personas. Y esta es una oportunidad también de ir recorriendo también otras rutas, es decir, nosotras sabemos, las personas de trabajo social, sobre todo las que han estado en práctica o haciendo ejercicio de su profesión, y también lo hemos escuchado a través de los medios de comunicación, la cantidad de denuncias por violencia intrafamiliar que han ocurrido en este contexto de pandemia. Y eso es muy preocupante, ¿no? Los femicidios que han ocurrido últimamente es muy preocupante. Pareciera ser a veces que estamos en un punto ciego, estamos detenidos en un espacio, en un momento. Sin embargo, creemos que desde la intervención social y educativa se pueden generar estos espacios posibles donde las personas se organicen, donde se genere un movimiento desde abajo y donde se generen las demandas a las instancias, ciertos institucionales, y si no institucionales, también desde las propias organizaciones locales. Sí, yo solo quiero complementar algo chiquitito que está diciendo Sonia a propósito de que hay hartas preguntas sobre las intervenciones que podrían hacer los trabajadores sociales. Yo solo le quiero recordar a todos los estudiantes que nosotros como trabajadores sociales tenemos una visión privilegiada de lo singular, ¿ya? Una visión privilegiada de lo singular de las situaciones. Por lo tanto, cualquier intervención que nosotros hagamos en lo microsocial va a tener un impacto en lo macrosocial. O sea, porque también cuando se nos coloca así como la tarea, vamos a terminar con el patriarcado, creo que hay que poner esta cuota de realidad y de aportes, de camino de aportes que uno hace. Cuando nosotros trabajábamos en la corporación y teníamos montones de estudiantes que hacían prácticas, y todas sus prácticas en los programas, los más chiquititos, los más grandes, eran un aporte, ¿cierto?, hacia el cambio, hacia mejores formas de vida de esas personas que se identificaban, ¿cierto?, con una masculinidad no hegemónica y que estaban ahí. Y esas personas llevaron ese cambio a sus casas, tuvimos un impacto en lo territorial. Y esas personas ahora piensan, ¿cierto?, que la Convención Constitucional tiene que trabajar el tema de las diversidades sexuales. Por lo tanto, todos los aportes que nosotros hagamos como trabajadores sociales, ya sea en la política pública en general, porque también podemos estar en el diseño, ¿cierto?, y elaboración de la política pública, pero también desde la implementación y quizás desde el programa social, desde la sociedad civil, es un aporte a la transformación. El único tema aquí, y que es importante recordar, que aquí no hay superioridades morales, ¿ya? Cada uno, ¿cierto?, desde su perspectiva, ¿cierto?, desde la singularidad que va reconociendo en los territorios y en los espacios que les toca trabajar,
van haciendo un aporte. Y si uno tiene la perspectiva de una sociedad mejor, y si uno tiene la perspectiva, ¿cierto?, dentro de la dignidad de las personas, que está al centro, ¿cierto?, de nuestra visión ética, nosotros vamos a ir haciendo que en cada uno de los espacios donde ustedes estén, van a hacer, ¿cierto?, esta incidencia, ¿ya? Que no es necesaria esta incidencia política salir en la televisión hablando, porque nosotros desde los espacios micro también lo hacemos, porque eso va a tener un impacto, como digo, en lo meso y en lo macro social. Y así, y de vuelta también, pues si partimos desde lo macro hacia lo micro también. Eso quería agregar, Sonia. Gracias. Ahora quisiera yo comentar algunas. Preguntan cómo influye en las personas de la diversidad sexual y de género la problemática de las masculinidades impuestas. Yo creo que nos influye no solo a las personas de la diversidad sexual y de género, sino que influye a mujeres, a niñas, niños, adolescentes, a personas que no se pueden apegar a ese modelo de masculinidad hegemónico, es decir, el modelo que todas las personas son educadas para desear, ya sea permanecer cerca o representarlo. Y muchas veces esta masculinidad hegemónica es violenta, es excluyente y es la que se beneficia directamente del patriarcado. Entonces, nos influye en que nos ubica en determinado espacio social, ya sea porque estamos lejos de representar la masculinidad hegemónica o porque no podemos tener acceso a determinados recursos. Yo considero que no es tanto abolir los estereotipos inculcados a cada género, sino modificarlos y hacerlos de otra manera que permitan a las personas ser más libres y que consideren que su vida es valiosa y vivible. En cuanto a lo que comentaban desde trabajo social, cómo intervenir con las personas homosexuales que desde su infancia han rechazado su propia orientación, yo creo que como en todo, es simplemente apoyarlas para que se acepten, que reconozcan su diferencia y que su vida es válida y valiosa como cualquier otra. ¿Cómo se podría orientar a padres cuidadores de la crianza con respecto a las sexualidades? Yo creo que lo que tiene que ser y esto lo vinculo a qué pasaría a la hora de criar a nuestros hijos si no nos centramos en el género, sino en la capacidad, en los intereses. Yo creo que lo que se tiene que educarse en el respeto, en que haya una diversidad, que haya una apertura y reconocimiento del otro, reconocer la libertad del otro y la posibilidad de que haya una diferencia. Yo creo que eso es básico. Ha habido algunos tipos de crianza en el que se procura no darles el género desde el nacimiento a los niños y niñas. Por ejemplo, en Suecia y en los Estados Unidos hubo casos que los padres no le dijeron abuelos a nadie el sexo biológico de la niña o del niño. Y los nombraban con nombres que no pudiera definir claramente si era un hombre o una mujer. Por ejemplo, Alexis o Cristian, en México se ocupan como para niño o para niña. Sí. Entonces, la gente tenía que preguntar qué es niño o niña. Eso permitía, ¿para qué hacían esto? Para no inmediatamente generalizar y en este caso encasillar al niño o a la niña con determinadas actividades, con determinados recursos, sino dejarlos libres para jugar donde quisieran. Si querían subir a un árbol, se subieran. No les daban esta educación que se le da muchas veces a las niñas de que no te subas al árbol porque las niñas no suben o las niñas bonitas no suben, simplemente eres niño y juega con lo que quieras. Iban a centros comerciales y podían escoger la ropa que quisieran, los juguetes que quisieran, sin que eso les moldeara el género. Ya el niño en algún momento, la niña, decidía en qué momento decir que era niño o niña. Leí el caso de un niño que quería ser Boy Scout y le dijo a su mamá, diles que soy un niño, yo quiero ser Boy Scout. Pero en esta forma de enseñanza del género, le habían dado un universo muy amplio al niño en el que podía escoger distintas actividades y él podía definir y decidir qué hacer con su vida. En cuanto a por qué siguen existiendo distintos tipos de masculinidad, como comentaba Clara, finalmente la masculinidad en sí no existe. La masculinidad es una manera de entenderla. Nosotros, los hombres, al momento de desarrollar performativamente las actividades que nos vinculan como hombres, hacemos que otras personas nos reconozcan como hombres.
Al materializar esta masculinidad de manera distinta, hace que seamos distintos. Como decía Connell en un escrito, al momento de referirse a las masculinidades hegemónicas, la masculinidad hegemónica, pensemos en un buffet. Todas son las masculinidades. La hegemónica en ese momento es quien más desea parecerse a ese modelo, y eso es lo que le da preeminencia y poder frente a otros tipos de masculinidad. Gracias. Disculpen el ruido. Que se exprese también. Disculpen el ruido de fondo. ¿Quieres terminar, Oscar? Nada más quiero decir en una pregunta que dice, ¿cómo trabajadores sociales deberíamos trabajar a partir de nuevas masculinidades igualitarias o solo centrarnos en liberar el concepto de masculinidad? Yo creo que es una buena idea llamarle nuevas masculinidades para diferenciarlas de las masculinidades tradicionales, pero no debemos encasillar determinadas prácticas o determinadas ideas a esas masculinidades. Debemos ser amplios, y mientras una masculinidad reconozca la diferencia, reconozca el respeto y reconozca que este patriarcado continúa excluyendo a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas que no pueden acceder a este modelo o representar este modelo de masculinidad hegemónica, ese es el tipo de masculinidades que debemos de procurar, no importa el nombre que les demos. Y ahora sí suelto el micrófono. Gracias. Hola, yo quisiera hacer unos comentarios chiquitos. Estoy súper de acuerdo con Claudia, ¿no? Y me gustó mucho conocer tu experiencia en esa organización, porque sí lo interesante de hacer una historia del VIH es precisamente ver cómo fueron cambiando los estereotipos y las clasificaciones, ¿no? Inicialmente era, como dice Foucault, el cáncer de los gays, ¿no? Todos pensaban que era una enfermedad mandada por Dios para matar a los promiscuos, ¿no? Y bueno, de los homosexuales se cambió para hombres que tienen sexo con hombres. Y es interesante porque en los 90s ya hay sociólogos diciendo, miren, eso es homofobia, ¿no? El perfil del infectado en México, al menos, es, si vamos a ser prejuiciosos, ¿no? Hombre urbano de 20 a 60 años. Ese es el perfil, ¿no? Casados, no casados, ya la práctica sexual ya es otra cosa, ¿no? Pero el perfil, si fuéramos a poner todos en un círculo, sería ese, ¿no? Hay este comentario de, creo que Tiare, no sé si yo escribí bien, sobre perder privilegios. Yo creo que hay que pensar los privilegios de forma no estática también. Eso me da un poco de miedo. Porque, por ejemplo, si veo una chica, yo, por ejemplo, una chica académica de clase media, blanca, ¿no? Yo tengo privilegios en relación a un hombre pobre, racializado en la sociedad, ¿no? Y yo soy mujer y él es el hombre, ¿no? No, y eso es muy importante. No es porque es hombre que automáticamente es más privilegiado que una mujer. Yo creo que hay que... Como las masculinidades, hay que pensar los privilegios también de forma muy dinámica, pues, ¿no? Y eso se ve mucho también entre feministas que son prejuiciosas con chicas trans, por ejemplo, ¿no? Las mujeres también podemos ser muy violentas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar esa cuestión de los privilegios de forma menos dura, ¿no? Intentar encajar, ¿no? Yo creo que quizás no sea por ahí. Y mi último comentario, primero, opinión personal mía, ¿no? Creo que el trabajo social es un trabajo importantísimo en la sociedad, así. En Brasil es un área que es muy disputada por los conservadores, precisamente, los consejos tutelares, por ejemplo. Las últimas elecciones, así, los evangélicos fundamentalistas se llevaron un montón de plazas, de consejos tutelares. ¿Por qué? Porque ellos saben que la casa, el espacio doméstico, ese espacio microsocial que decía Claudia, es lo fundamental. Ahí está el cambio, ¿no?
Y eso es un trabajo de hormiguita, que ellos empezaron hace 40 años, ¿no? Entonces yo creo que sí es por ahí. Implementar educación sexual, sí. No tiene que ver con género, con hombre, mujer. Es cuerpo, es protección, ¿no? Es que el niño sepa que la aprenda que lo están violentando, porque los niños no saben cuando están sufriendo una violencia sexual, ¿no? Entonces, por eso digo de lo básico. Yo creo que si empezáramos por ahí, en vez de estar filosofando mucho sobre el patriarcado, o ya estamos haciendo eso, ¿no? Si pudiéramos garantizar ese mínimo, que es que un niño pueda defenderse, que pueda comprender lo que está pasando, por ejemplo, en términos de violencia, siendo trans, siendo un niño cisgénero, yo creo que ahí ya estaríamos muy bien, ¿no? Eso. Sonia, ¿quería hacer una intervención? Algo muy, muy breve, que igual no de decir y que estoy segura que probablemente Lorena lo está pensando también. Yo creo que lo que no hay que olvidar es que estamos construyendo desde distintos lugares, ¿no? Los lugares de la familia, desde la academia, desde el territorio, desde la escuela, estamos construyendo. O pensamos construir, y ahí aparece desde la formación integral, aparece lo que dice Clara, la idea del acompañamiento, cómo vamos acompañando procesos de vida, porque nosotras quisimos situar esta exposición, esta presentación, sacando todas las citas, no clasificando, no yendo al parámetro, sino que haciendo otros recorridos de análisis y de reflexión que tiene que ver con esta violencia material simbólica que ha vivido lo femenino, ¿cierto? Como contraparte a lo masculino, patriarcal, hegemónico, ¿no? Pero saltando, como decías tú, Clara, estas calificaciones o estos parámetros, es como el telos o el horizonte es la felicidad, y no como meta, sino como camino. Es decir, queremos ser sociedades más felices, queremos ser personas más felices, construir espacios, microespacios, ¿cierto? En donde se vaya desmontando estos machismos, estos micromachismos. Bueno, algunos dicen que la palabra micromachismo, como decía la semana pasada el compañero Jimmy, ¿no? Pero cómo se va desmontando esto en estos microespacios y van teniendo efectos multiplicadores en los otros espacios donde nos socializamos. Y desde ahí tomar conciencia del impacto que puede tener lo que decimos y hacemos en las personas que nos rodean, sobre todo cuando estamos ocupando un espacio de poder, tanto en lo profesional como en lo académico. Eso, Rodrigo, quería decir. Muchas gracias, Sonia. Y las respuestas que han dado tan profundas e interesantes. Nos quedaron dos preguntas, pero que además fueron abordadas en las respuestas, que son, como trabajadores sociales, ¿deberíamos a partir de nuevas masculinidades igualitarias o solo centrarnos en liberar el concepto de masculinidad y derrumbar los estereotipos? Y Ángel pregunta, muy buenas tardes, me gustaron mucho las tres presentaciones y al respecto me surgen tres preguntas. ¿Qué tipo de prácticas podemos trabajar para contrarrestar el patriarcado? ¿Cuáles son las diferencias entre masculinidad tradicional o hegemónica y las nuevas masculinidades? ¿Y qué pasaría si a la hora de criar a nuestros hijos, hijas, nos centráramos en el género, sino en la capacidad y en los intereses, ¿no? Fueron abordadas en sus respuestas, así que entendemos que además ustedes la pudieron reflexionar y van a quedar además grabadas en este registro que muy prontamente vamos a compartir. Y bueno, ya cumpliendo con el horario comprometido, damos por finalizada esta segunda sesión del ciclo de conversatorios organizado por el Grupo de Investigación GenSex y la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile. Agradecemos profundamente la participación de ustedes, tanto a Óscar, a Clara, a Sonia, Lorena y Claudia, por estas tremendas y muy interesantes presentaciones. Nos volvemos a encontrar el próximo martes para la última sesión, martes 19 de octubre, donde tenemos invitados de Colombia, Argentina y Brasil. Y agradecemos su presencia y desde la ciudad de Santiago de Chile un abrazo afectuoso. Muchas gracias por su participación.
Hasta luego, muchas Muchas gracias. gracias. Cuídense mucho. Gracias por las preguntas y por estar. Gracias, mucha suerte. Cuídense mucho. Chao, Hasta chao. luego. Chao, Gracias, buena jornada. chao, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Chao, Chao, gracias chao. a todos. Gracias por sus respuestas Chao y a a los todos. presentes. Que despedir a todos los invitados. Gracias. Mucho. Entonces se corrió para que tú, como el lado, para no venderla. Ya, igual es el lindo.
Bueno, y yo de hecho lo hizo. Pero como te digo, lo compartí tanto con él. No, 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 no,